Nos visita la licenciada Desiree Bideman para desarrollar la columna Lo que nos pasa. Recuerdan ustedes que hace algunas semanas abordamos el acoso laboral, que después por esta cuestión de la violencia social, las peleas en las escuelas y en las calles, también en locales bailables, decidimos postergarlo. Pero había quedado inconcluso. Es por eso que decidimos nuevamente volver a tocar este tema con la licenciada, porque hubo muchas consultas, gente que evidentemente vivió alguna situación de este tipo, porque sucede en Monte Carlo en diferentes ámbitos, sobre todo en aquellos donde se desarrolla la función laboral en el ámbito del Estado, la función pública, docentes, empleados del municipio, del legislativo, entre otros. Así que nos pareció interesante volver a este tema y profundizarlo. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. Bueno, una de estas cuestiones habíamos hablado sobre el moving y yo creo que todo lo que hablamos sobre lo que es violencia social y los distintos tipos de bullying que hay en este momento tienen que ver con este tipo de maltrato, que es específicamente el maltrato laboral, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es también parte de estos tipos de violencia de lo que estuvimos hablando. Muy bien, vamos a compartir un video así la gente más o menos se empapa con este tema nuevamente. Señor, yo aquí vengo a trabajar. Se aprovechan porque saben que necesitas laburar. Tomo una pastilla para dormir y otra para despertarme. Don, yo estoy pidiendo por mis derechos y el de mis compañeros. Así te va a ir a vos por hacerte el gremialista. Perdóname, mi jefe me está arruinando la vida. Empecé con contracturas y terminé con gastritis. Creían que yo estaba exagerando. Ir a trabajar se convirtió en un castigo. Negro tenías que ser. Pero lo que pasa si es no que- te gusta, te vas. Yo necesito trabajar. ¿Sabes la cola que hay atrás tuyo esperando que te vayas? Y justo ahora te venís a embarazar. Pablo, capaz. No te quejes. Si no te gusta, te vas. A esta edad, ¿a Imbécil. dónde Si vas te a faltan ir? 3 años. Capaz, ir a trabajar se convirtió en un castigo. Uno es víctima porque no sabe. La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad someter o excluir a un trabajador o trabajadora de su lugar de trabajo. Puede presentarse como agresión física, acoso sexual o acoso psicológico. Si en tu trabajo te maltratan, te acosan o te agreden, no te quedes en silencio. Si sos testigo, no seas parte. Bueno, más claro, casi imposible, ¿no? Sí, me parece que ejemplifica muy bien lo que tratamos de transmitir y por sobre todo también para que la gente se vaya informando, que es el primer paso para empezar a contrarrestar el moving, principalmente bueno, en nuestra localidad, en nuestro país, en nuestra provincia, ¿no? Porque es un fenómeno nuevo que muchas veces está teniendo problemas como para que la gente sepa qué es y que una persona identifique que es víctima del bullying y que existen personas que también lo ejercen, ¿no? Entonces, informarse sobre qué es el moving, cuál es la forma, cuáles son las cuestiones legales a las que podemos acudir en algún momento por esta cuestión, entonces también es importante, ¿no? Porque como todo tipo de violencia, lo fundamental es denunciarlo, poder hablarlo, decirlo, ¿no? Entonces me parece que el principio de todo, pero sabemos que cuando una persona quizás está siendo víctima de moving, por un jefe, por ejemplo, se vuelve muy difícil que la persona se anime a denunciar legalmente. Bueno, Desiree, de hecho tenemos un caso patente en la provincia de Misiones que tiene que ver con la denuncia por acoso laboral y en el ámbito, acoso sexual en el ámbito laboral que ocurrió en Posadas, que me parece que es el caso más común, ¿no?, que vive la mujer. Pero no hay que olvidarse que los hombres también muchas veces reciben un tipo de acoso, de violencia, a veces verbal. Lo que sucede es que el acoso sexual está más como validado para volverse o para tratarse como algún tipo de violencia o maltrato o acoso o abuso, ¿no? Pero también el moving puede ser, como habíamos dicho, los gritos, las formas de expresarse despectivamente, el aislamiento social, ¿Las amenazas puede ser? Los hostigamientos, el no respetar las licencias, ¿no? Toda esta violación de los derechos de la persona
forman parte del moving muchas veces, ¿no? Que nada tiene que ver con un reclamo, una cuestión económica de esa disputa que suele generarse a veces en el ámbito laboral entre la patronal y el empleado, ¿no? Tiene que ver con otros condimentos. Tiene que ver con estos condimentos que muchas veces corre de forma oculta en las instituciones, Claro. en las empresas, en las organizaciones en general, y que tiene como punto a un empleado generalmente, ¿no? Y puede ser entre colegas, como lo Claro. habíamos dicho, o puede ser de un superior, puede ser una cuestión jerárquica que se vuelve mucho más difícil para denunciar, incluso ya lo habíamos dicho, o una persona que está siendo desbordada de tareas que no corresponden al puesto de trabajo, ¿no? Esto también, y para la que genera de alguna manera un problema de autoestima, porque si a mí me dan un trabajo para el cual yo no estoy preparada y no es el que me asignaron, lo más probable es que en algún momento sienta que no soy capaz de realizarlo. Y si no soy capaz de realizarlo, eso quiere decir que, bueno, o tengo que aprender, alguien me tiene que brindar una capacitación, que esto también, digamos, las empresas tienen la obligación de realizarlo, o en general las organizaciones, o me tienen que volver a poner en otro puesto de trabajo, Claro. ¿no? Porque si no, en algún momento yo voy a sentirme frustrado y esto no va a funcionar y no es eficiente, digamos. También ¿no? mencionaste que se da esta situación entre los pares, entre los propios compañeros de trabajo, no siempre se da entre el patrón y el empleado. Exactamente, muchas veces se da incluso dentro de los grupos de trabajo, ¿no? Se sabe que cuando se trabaja en las organizaciones, generalmente el trabajo en equipo es una de las cuestiones o es una de las formas, de estrategias de trabajo que más rinde frutos, ¿no? O sea, para explicarlo más fácilmente. Entonces, al excluir a una persona de un grupo de trabajo, ya sea de reuniones a las que tiene que asistir y no asiste, porque no fue avisado, porque se le excluyó de alguna Le hacen actividad. el famoso vacío. El vacío, sí, o esta ley de hielo, de no hablar, ¿no? Uno incluye estas actividades muchas veces tomar mate, ¿no? Que a Claro. veces el tomar mate forma parte de una actividad social dentro de una organización. Entonces todo esto empieza a contar, si se prolonga en el tiempo, siempre tenemos que tener en cuenta que esto tiene una continuidad y que sigue en el mismo nivel o el hostigamiento va en aumento. Entonces, bueno, la idea sería Desiree, tratarlos de ese lugar. La persona que es víctima de esta situación o que está atravesando por este proceso, ¿qué puede hacer? Así, ¿cómo actuar para corregir? ¿A dónde ir? Bueno, la finalidad de todo de esta información es explicar de que se puede denunciar, ¿no? Pero si uno no puede hacer eso por alguna razón, porque no está informado, porque no sabe a quién acudir, entonces lo primero es informarse, ¿no? Primero informarse sobre qué es, cuáles son los derechos, cuáles son las leyes que están vigentes en nuestro país y para qué tipo de trabajo y qué tipo de organización. Y además de eso, después, si en algún momento la persona se siente capacitada para confrontar, ¿no? Para hablar sobre lo que le está pasando, para hablar con un médico, para hablar con el médico de la empresa, de la organización, una persona con la que tenga confianza, si existe un psicólogo, si está el área de recursos humanos, ¿no? Todas estas cuestiones o estos actores. Entonces, sí, ya empezamos a abordar el problema, ¿no? Como todo tipo de violencia, si la callamos, esto se sigue transmitiendo, incluso de generación en generación, porque lo volvemos normal, lo naturalizamos, y no es así, ¿no? Por Entonces, supuesto. intentamos erradicar. Muy bien, Desiree, muchísimas gracias.